En el que la Liga ha alcanzado un acuerdo estratégico con el Fondo de Inversión Internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición y en los clubes. Se trata de un ambicioso plan de inversión denominado La Liga Impulso, que permitirá dotar a la Liga y a los clubes de recursos con el objetivo de continuar la transformación hacia una compañía global de entretenimiento digital, fortaleciendo la competición y transformando la experiencia de los aficionados. Tenemos con nosotros para comentar esta noticia a Luis García Álvarez, que es gestor de fondos de inversión en Mapfre Asset Management. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, a cierre de julio, el fondo que gestiona el Mapfre Asset Management Behavioral Fund es el fondo de bolsa europea más rentable en los últimos 12 meses, según Expansión, una rentabilidad superior al 50%. Y tenemos con nosotros a nuestro invitado, que también es un experto que invierte en los principales equipos de fútbol a nivel europeo. Bueno, yo quería empezar preguntándote qué supone que un fondo internacional, como en este caso es CVC, se haga con el 10% de los derechos de la Liga. Bueno, pues supone un paso importante en una tendencia que está empezando a aparecer, que es el mayor interés de los inversores sofisticados, como les podemos llamar, ¿no?, por el mundo del deporte europeo y más en concreto del fútbol europeo, ¿no?, en el que llevamos tiempo viendo un cambio en la tendencia. Siempre pongo como ejemplo el mismo dato, pero es bastante impactante. En el año 2011, cuando empezó el control financiero de la UEFA, la industria del fútbol europeo en su conjunto perdía unos 1.700 millones de euros, y desde ese momento hasta llegar a los años 2017-2018 se fueron recortando las pérdidas, y en esos 2 años, 2017-2018, se había pasado de esa situación previa de 2011 de 1.700 millones de euros de pérdidas a una situación de beneficio conjunto del fútbol europeo de alrededor de 100 millones de euros. Hay pocos sectores que conozco que presenten esa historia de cambio tan atractiva para los inversores. Obviamente los años de la pandemia han tenido un impacto, pero ha sido un impacto que, gracias a ese control económico, ha sido mucho menor que la tragedia que podía haber sido en términos de las finanzas de los clubes si estuviera llegado unos años antes. Entonces, este acuerdo de la Liga con CVC marca un paso más, y no me extraña que CVC haya mirado en concreto hacia la Liga Española, porque dentro de esos mecanismos de control y dentro de esas fórmulas de expansión y de internalización de la comercialización del negocio del fútbol, España es probablemente de los países que mejor ha hecho los deberes y que mejor trabajo ha hecho en cuanto al control económico y a mejorar la salud financiera de los clubes. Bueno, y son 2.700 millones el dinero que CVC va a invertir en la Liga. No sé si nos podrías desglosar un poco qué va a hacer la Liga con ese dinero, a qué se va a destinar, qué parte irá para qué parte de cada club. No sé si nos podrías dar una pista de cómo se va a repartir ese dinero. Bueno, hay bastantes detalles que todavía faltan por conocer, pero lo que sí que parece importante destacar es que solamente el 15% del dinero que reciba cada club va a estar o puede estar destinado a fichajes y a los salarios de los jugadores. El 85% restante se quedará en los clubes e irá destinado a mejorar su estructura, es decir, invertir, por ejemplo, en infraestructura, como puede ser un estadio, invertir en la digitalización de los clubes, en el desarrollo de negocio, en la internacionalización, como comentaba antes. Y esto es una tendencia que ya viene marcando en general el fútbol europeo, y en concreto y de manera más profunda la Liga en los últimos años, que es, bueno, parar ese modelo en el que cada euro que entraba en un club pues iba a remunerar a la plantilla, y tener más un modelo de crecimiento económico sostenible a largo plazo que pueda remunerar a potenciales inversores. Al final, vivíamos hace ya bastantes años en un modelo en el que el fútbol pues pasaba por ser casi subvencionado, con pérdidas que había que cubrir de distintas maneras. Lo que busca el fútbol europeo es que atraer a inversores que puedan hacer que la actividad económica sea rentable y sea sostenible a largo plazo. Y en ese sentido, pues es en el que se están yendo tanto la UEFA como la Liga, y, como decía, este acuerdo viene a reforzar esa tendencia, porque el 85% del dinero quedará en los clubes e irá destinado a mejorar sus estructuras, a completar las necesidades que puedan tener de personal, a mejorar infraestructuras como pueden ser los estadios o los campos de entrenamiento, es decir, a poner las bases para un mejor crecimiento a futuro de los clubes como compañías.
Esto que nos acabas de comentar, esta noticia de que irán destinadas a los clubs, contrasta mucho con cuando se conoció la noticia. Bueno, algunos clubes de fútbol como el Real Madrid pues han declarado que no están conformes con esta inversión de capital extranjero. Contrasta mucho con eso que nos dices, ya que parte de ese dinero irá destinado a los clubes. No sé si el Real Madrid no sé si hay algún club más ahora mismo que tampoco esté de acuerdo con esa inversión de capital extranjero, ¿o qué nos puedes comentar sobre este aspecto? Bueno, y ahí simplemente lo que se ha escuchado, ¿no? en las noticias, y parece ser que el único club que ha mostrado oposición ha sido el Real Madrid. No fue el caso, por ejemplo, en Italia. En Italia se planteó una operación bastante similar a esta, en la que había varios fondos de capital riesgo interesados, entre ellos el propio CVC. Era un porcentaje similar el que se vendía de la compañía que comercializaba los derechos de la Liga Italiana, alrededor del 10%. Estábamos hablando en ese caso de una valoración ligeramente inferior. Parece ser que el caso de la Liga, pues los números que se han dado están en torno a los 3.000 millones de dólares por ese 10%. En Italia estaban hablando de 2.000 millones de dólares por ese 10%. Pero sí es verdad que en el caso de Italia, al final la operación se tumbó porque hubo 9 clubes que se mostraron en contra. Aquí en España, pues parece ser que el Madrid, por lo que leo en las noticias, es el único que ha mostrado su oposición. Ahí, pues bueno, no me corresponde entrar en los rumores de cuáles pueden ser los motivos. Lo que sí merece la pena quizá comentar desde el punto de vista técnico es que esa inyección de capital se hará, parece, en forma de préstamo participativo a tipo de interés cero, con una duración de 40 años y con la posibilidad de que el prestatario, en este caso, participe en los beneficios del negocio del que recibe la cantidad. Y, como decía, merece la pena comentar que es voluntario, es decir, si hubiera algún club que quisiera rechazar esa inyección de liquidez ahora mismo, podría hacerlo perfectamente. Una inversión que nos hace ahora poner la mirada en, bueno, que acerca un poquito, yo creo, o podría ser el principio, no sé qué nos podrías comentar, a que algunos equipos de la Liga puedan empezar a entrar en bolsa, bueno, pues como ya lo hacen, y de lo que también invertís vosotros, algunos como en la Liga Italiana o en la Premier League, pues hay algunos de sus equipos que cotizan en bolsa. No sé si esta noticia de que se invierta en la Liga de Fútbol puede animar a que, bueno, algunos de esos equipos empiecen a cotizar. Sí, podría ser, y desde el punto de vista del inversor en bolsa casi que diría que ojalá sea así, ¿no? Porque, como comentaba, España es probablemente el país que mejor ha hecho los deberes en cuanto al control financiero, que mejor ha puesto las bases para un futuro crecimiento de la competición y por tanto de los ingresos de los clubes. Y bueno, como inversor que invierte en bolsa y que está convencido de esta tesis de la inversión en el fútbol europeo, pues me gustaría que fuera así, ¿no? El Mapfre AM Behavioral Fund tiene un 25% de su cartera invertido en el sector del deporte, en 7 compañías que están relacionadas con el deporte, y de ellas 3 son clubes de fútbol que representan el 10% de la cantera. Son el Borussia Dortmund, que representa alrededor del 6%, Ajax de Ámsterdam el 2% y Olympique de Lyon el 2% de la cartera. Y bueno, pues es un poco anómalo, ¿no? que podamos tener clubes cotizados en las principales ligas europeas. Hay clubes cotizados en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en Portugal, y sin embargo, pues el país donde, desde mi punto de vista, para un inversor sería más atractivo, ¿no?, poder invertir, pues es España, y no tenemos opciones, ¿no? Pues desde el punto de vista egoísta del inversor en bolsa, que trata de buscar esas ineficiencias y aprovechar esas oportunidades para el medio o largo plazo, pues oye, ojalá sea así, ojalá podamos tener ese mayor abanico en el que elegir en el futuro. Y quería terminar esta entrevista haciéndote una pregunta relacionada con esta última, un poco más a nivel personal. Si algún equipo de la Liga, de nuestra Liga Española, entrase a cotizar, no sé si tuvieses alguna preferencia por alguno de ellos y nos podrías explicar cuál te gustaría que empezase a cotizar y cuál tendrías en tu cartera. Pues habría bastante donde elegir, la verdad. Como digo, es primero una cuestión general, es primero una cuestión de la competición. Como comentaba antes, en 2011 entran en vigor las reglas del fair play financiero de la UEFA, que lo que hacen básicamente es intentar garantizar que los clubes que compitan en competiciones europeas no puedan tener pérdidas acumuladas en el medio plazo.
pero a partir de ahí cada una de las competiciones fija los límites específicos o el control específico del país en sí, ¿no? Y en ese sentido la Liga ha sido más restrictiva, más conservadora que ninguna otra competición, en el buen sentido de la palabra, y representa lo más parecido que tenemos en Europa a los controles salariales que existen en Estados Unidos, con algunas diferencias, por supuesto. En Estados Unidos, pues por ejemplo en la NBA o en la NFL, los límites salariales son aproximadamente los mismos para cada equipo, y sin embargo en España la Liga lo que hace es, en función a unos ingresos proyectados y a la situación financiera del club, permite un determinado límite salarial diferente para cada uno de los equipos y que, como decía, depende de su situación financiera. Eso que ha hecho, básicamente, que a lo largo de los años se vaya acabando con las deudas históricas que tenían los clubes. En general, quedan algunas excepciones, por supuesto, todavía hay clubes que financieramente no están todo lo saneados que deberían estarlo, pero en general se ha acabado con estas deudas y se ha llegado a una situación que para los inversores es muy atractiva, ¿no? Por eso en general hay tanto inversor americano mirando el fútbol europeo, mirando el deporte europeo, porque quizá vean aquí pues la repetición de esa historia que ellos han vivido con la NBA y con la NFL en los últimos 15 años. Recordemos que el deporte tiene mucho de negocio de contenidos, en el cual hay un alto apalancamiento operativo en el momento en el que se cubren unos costes fijos y empiezan a crecer los ingresos más. Eso va a los márgenes operativos, se traduce en un incremento de márgenes operativos, y en Estados Unidos ese incremento de los márgenes operativos se tradujo en una subida grande de las valoraciones de las franquicias. Quizá vivamos en los próximos años en Europa lo que se ha vivido en Estados Unidos, y el lugar más cercano a generar ese caldo de cultivo positivo para la inversión sofisticada pues es España. Me escapo un poco de la pregunta de dar números concretos, pero es que sería más de 1, más de 2 y más de 3, porque, como comento, pues por suerte en España, a nivel de clubes de fútbol, primero a nivel de la organización de la Liga y segundo a nivel de algunos clubes, se han hecho las cosas muy bien, ha mejorado el control financiero y ha mejorado también la gobernanza corporativa. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ver si alguno de los equipos españoles empieza a cotizar. Si lo hacen, tendremos una llamada y una entrevista contigo para que nos lo puedas desglosar. Muchísimas gracias, Luis García Álvarez, gestor de fondos de inversión de fondos de Mapfre Asset Management. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de agosto. Gracias, muy buen día. Buen día.